no está, no está presente. La energía, por así decirlo, se redirige hacia otras actividades, como puede ser el desempeño escolar, como el cumplimiento de normas, a lo mejor realizar actividades que, que pongan de manifiesto como el desarrollo de alguna competencia, ¿no? Como puede ser esta parte lectora, la parte de la escritura, a lo mejor que se sientan hábiles en el resolver problemas matemáticos. Se va como la energía hacia otras áreas. Ya no es aquí como tan importante la estimulación de una zona erógena como en las otras, ¿no? La boca, la parte anal o la parte genital no es tan importante. Incluso se podría decir como que aparece el pudor y pues en la medida de lo posible evitan la masturbación o el estar observando o el interés, ¿verdad?, que presentaban en la etapa previa, como por observar los genitales de otra persona, como que no. En este momento se podría decir que toda la parte sexual se redirige al desarrollo de estas otras habilidades. Uh-huh. Bueno, la última etapa que propone Freud para el desarrollo psicosexual tiene que ver ya con la etapa genital. Se puede a lo mejor confundir en el nombre porque pareciera ser que en la etapa fálica eh, pues habla de los genitales, ¿no? Pero aquí hay una distinción porque en la parte genital, cuando empieza ya la adolescencia, si hay un deseo por compartirlo con otra persona, ¿no? O sea, el vínculo con las demás personas. Y también hay que aclarar, ¿verdad? No solo se reduce como al interés sexual físicamente, o sea, sexual físico con otra persona, sino que buscan tener contacto, que buscan tener relación, vínculos fuera del contexto familiar. Si se acuerdan a lo mejor en su propia adolescencia, o pueden a lo mejor checar a adolescentes de su alrededor, se darán cuenta que en esta etapa la familia pareciera que queda como en un segundo plano y se da prioridad a la búsqueda de relaciones con los pares, ¿no? En la en el estar como en algún grupo de personas que compartan a lo mejor ciertos intereses, pero que sean propiamente más, a lo mejor del contexto escolar, a lo mejor, no sé, en el vecindario, pero está la intención de tener este vínculo con otras personas. También se genera como la inquietud o el interés de empezar como algún tipo de exploración quizá con otra persona, ¿no? O sea, el vincularme con otra persona, pero como si fuera una pareja, por así decirlo, o el simple inquietud de, pues, compartir como la parte sexual con otra persona. Aquí dice como el sexo opuesto, pero sabemos ahorita que podría ser el mismo sexo, ¿no? Pero es como la exploración hacia otra persona que te genere como atracción también. Y serían todas las etapas que propone Freud en el desarrollo psicosexual. Y en el grupo les acabo de subir un videito, bueno, el link de un video, y me gustaría que lo viéramos como para cerrar, como manera de resumen de lo que propone Freud en su etapa psicosexual. Y de hecho, en este video retoma aquella persona que va explicando un poco sobre las etapas, alguna especie de consecuencia que podría estar presente cuando alguien no resolvió como de manera satisfactoria alguna etapa, ¿no? O sea, ahí va planteando como ciertos momentos o durante el desarrollo psicosexual que si no se resolvió como de forma adecuada, el video y compartimos así brevemente algunas cositas
y pasamos al desarrollo psicosocial, ¿vale? Entonces, cada uno, por favor, vea el video de forma individual. Doctora, Oh, sí, dime. ¿está proyectando algo? No, más bien cada uno, por favor, métase al grupo de Teams. Bueno, ahí en la parte general donde están las publicaciones, está publicado un videíto, el último, se llama 5 etapas del desarrollo psicosexual. Y justamente la tarea es que ahorita cada uno vaya a esa sección, ahora el video, lo vea y que compartamos después. ¿Sí quedó claro? Sí, es que no escuché, perdón. Ah, no, no se preocupen. Y a lo mejor me puedo tardar en contestar algunos segundos porque les digo que mi compu está ahí como muy lenta. Entonces no prendo el micro tan rápido. Entonces cada uno por favor a ver este video.
Me dicen cuando ya la mayoría ya ha concluido, ¿vale? Me van diciendo para ver si podemos continuar. Bueno, calculo que ya fue más o menos el tiempo del que ya concluyeron de ver el video. Me gustaría que compartiéramos cuatro premisas o, dicho con otras palabras, cuatro elementos que notamos que son fundamentales o ideas principales, ¿sale? De lo que propone Freud en esta etapa psicosexual o en este desarrollo psicosexual más bien. ¿Cuáles serán como esos puntos clave? Podría ser una de ellas que el desarrollo inadecuado de una etapa genera en la persona una personalidad que trata de compensar esa falta de desarrollo. Ok, bien. A ver si por acá, Lorena. Ok, más o menos con lo que iba diciendo Francisco, creo que pueden ahí compensarse como que asemejo sus comentarios. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más que noten ustedes? O sea, ¿qué otra idea principal, por ponerlo así, podríamos rescatar de esto que propone Freud en el desarrollo psicosexual? Pues que cada fase sirve para afianzar ciertos aspectos sociales. Ok, o sea, cada etapa a lo mejor también tiene un componente social. Bueno, otro elemento que noten por ahí, que sea como importante o que nos pueda ser de referencia útil para poder comprender la propuesta de Freud. Que al final cada uno de los aspectos que se toman en las distintas etapas podría generar placer o satisfacción. Sí, acuérdense que justamente decía Freud que era como la motivación de la conducta, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que estamos buscando pareciera ser que constantemente es la búsqueda del placer y la evitación de aquello que genere lo contrario, el displacer, ¿no? Y bueno, lo va condensando en ciertas zonas erógenas. Ok. ¿Alguna otra idea última que podamos recuperar de la propuesta de Freud?
Ahora, por Podría ejemplo, ser que, adelante. perdón, No, adelante, sigue. iba a decir que vimos que se pueden modificar las conductas según las actitudes de los progenitores. Sí, o sea, ahí prácticamente mucho de lo que va a influenciar en tu vida es tus padres, ¿no? O los cuidadores primarios, ya dijimos, no es necesario que sea papá o mamá y mucho menos que sean papá y mamá biológicos, sino aquellos cuidadores, aquellos que cumplieron la función o el rol de mamá y cumplieron la función de papá. Muy bien, pero sí, prácticamente mucho, acuérdense, la teoría psicoanalítica es aquello que te pasó en la infancia con la vivencia de tus progenitores, va a determinar tus siguientes etapas, ¿no? Como adulto. Bueno, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las distinciones, las cosas que ven diferente entre Piaget y Freud. Piaget, acuérdense que es el que acabamos de ver con el desarrollo cognitivo y con la propuesta de Freud. ¿Cuáles son los elementos que encuentran distintos entre estos dos autores? O si no encontraron ninguna, pues cuáles son los que tienen en común, ¿no? Si no pudieron encontrar las diferencias. Bueno, según yo, Piaget no toma en cuenta todo lo psicosexual. Ok, o sea, podría ser ahí como algo muy, muy notorio, que cada uno va a centrar su atención en esferas distintas, ¿no? Freud muy evidente en la parte sexual y Piaget como en la parte más cognitiva, sobre todo en el desarrollo de la inteligencia, se le va entendiendo como esta adquisición de operaciones lógicas. Quizá no tenemos como todo el tiempo del mundo para poder compartir, pero realmente también Piaget desarrolla elementos para explicar la evolución que va teniendo afectivamente un sujeto. Ajá. Pero también lo va explicando como mucho desde el área cognitiva. Pareciera ser que no enmarca o no pone como mucho énfasis en la parte social. A diferencia de otros autores, como vimos ahorita con Freud, o sea que sí importa mucho la vinculación social, y otros autores, como por ejemplo vamos a ver ahorita Erik Erikson y como Vygotsky, sí ponían como más peso en la esfera social como aquello que iba influyendo en nuestro desarrollo. Bien. Como elementos en común, no sé si recuerdan, a lo mejor cada uno con su lente, su foco, su forma de ver, pero ambos, tanto Piaget como Freud, empiezan por la boca, ¿no? Piaget centrado en que por medio de la boca a lo mejor se da el conocimiento y Freud más centrado en que el acto de meter algo a la boca era más en función de que generaba el placer, ¿no? Propiamente como para conocer las cosas, sino porque ese acto era tan placentero que por eso se tiende a repetir. Y después se moviliza a otras áreas, ¿no? Que también empieza también a cambiar por el tipo de autonomía que también va logrando el sujeto. Bueno, vamos a pasar ahora al desarrollo psicosocial, que se va a parecer un poquito a lo que acabamos de ver de desarrollo psicosexual, porque realmente Erik Erikson fue psicoanalista. Entonces, es un psicoanalista que nació en Alemania y se dedicó como a la atención infantil, ¿no? Se involucró más con aplicar el psicoanálisis en el área infantil. Posteriormente se va a vivir a Estados Unidos y es cuando presenta esta teoría del desarrollo psicosocial. Algunos matices que vamos a empezar a ver como distinto o que le empieza a agregar y empieza a tener como su propia visión Erik Erikson son algunas de estas características.
Por ejemplo, nota que todos los sujetos tenemos diferencias individuales. Hay fuerzas internas y que muchas de esas fuerzas individuales o de estas diferencias individuales también están basadas o tienen su fundamento en las diferencias biológicas. O sea, da como cierto peso a si eres hombre o si eres mujer, para identificar algunos de los procesos que se van dando en los sujetos. También va apuntando que en el desarrollo del ciclo vital de las personas existe esta parte de adaptarnos y de ajustarnos al ambiente, pero lo pone en este matiz de que el desarrollo se va a dar a través de la fortaleza del yo, de la conformación del yo, de la integración del yo. Y se da como esta fase de ajuste porque en cada estadio vamos a notar como que hay dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas que pareciera ser que se contraponen. Por así decirlo, hay como una especie de valor y un antivalor que están teniendo fuerza o están luchando pues en el mismo estadio. Entonces por eso viene esta parte de la adaptación y de ajustarse, de ver cómo se concluye entre la presencia de estas dos fuerzas que se contraponen. Los procesos cognitivos los va a centrar un poco más en la parte inconsciente, justamente porque retoma esta parte del psicoanálisis, y también refiere que esta parte inconsciente que va modulando, que va formando nuestra personalidad, también está influida por los aspectos biológicos, ¿sale? Así como los aspectos simbólicos que se van a dar a través de la cultura. Bueno, obviamente retoma como importante el aspecto social, en tanto que nuestra conducta va a ser modelada, va a ser moldeada, va a ser configurada, dependiendo de la sociedad en la que estemos, porque la sociedad dicta normas, dicta formas de actuar, formas de pensar, nos da formas de entender algún tipo de evento, de hecho. Bien, retoma también como de manera importante los factores biológicos, ¿sale? Para conformar también la identidad y como también esta parte de la configuración de la identidad de la personalidad, pues lo que también radica con nuestro sexo. Él propone 4 etapas para el desarrollo psicosocial del niño, ¿sale? Y propone otras 4 etapas que van a corresponder un poco más a la etapa adulta, aunque para el desarrollo de lo adulto también integra, por así decirlo, la adolescencia. Erik Erikson también retomó algunos elementos desde la antropología. Entonces, él, por así decirlo, si notamos, tiene un enfoque también biopsicosocial, ¿sale? Dado que retoma la parte biológica, que es el soma, la parte psíquica, ¿verdad? Que tendría que ver con esta tarea de la configuración del yo, y el ethos como este elemento de retomar los aspectos sociales de nuestro entorno. Bueno, entonces al igual que los otros 2 autores, también propone entender este ciclo vital o estudia el ciclo vital en distintos estadios, al igual que los otros 2 autores. Retoma lo visto por Freud, el aporte de Freud, la parte psicosexual. De hecho, no la puse en la presentación, les mando después el artículo donde saco la información y lo pueden ver en cualquier, casi que en cualquier trabajo relacionado con Erik Erikson. Es una tablita, es muy común encontrar como una tablita, pero bueno, visualmente era como que se saturaba mucho viéndolo en la pantalla. Además de retomar la parte psicosocial, agrega el aspecto social, y si se fijan, Erik Erikson sí retoma a los adultos.
algo que pareciera ser que como que no da mucha relevancia o como si no hubiera cambios cualitativos o cuantitativos en la etapa adulta, ni con Piaget, ni pareciera ser que tampoco con Freud, ¿verdad? Que se quedan como en la etapa de la adolescencia, como si ahí a lo mejor culminara una especie de desarrollo. Y Erik Erikson sí retoma, por ejemplo, la parte del adulto joven, el adulto maduro y la vejez. Bueno, de manera similar, así como los otros autores, pues también retoma que los estadios son jerárquicos, ¿verdad? Que no pueden saltarse de uno al otro, no se pueden omitir, que los estadios van integrando las vivencias de los anteriores, y que también esas vivencias anteriores pueden limitar la presencia, o sea, como que el curso del estadio presente, ¿no? Sí va teniendo como ese efecto. Las crisis las va entendiendo o nota que se van presentando, se acentúa más cuando es el paso a un siguiente estadio. Y cuando no queda resuelto algo en el estadio, pues deviene la parte patológica, ¿no? Vamos a notar que cada estadio se va a corresponder entre estas dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas que pareciera ser que son antagónicas, que van en sentidos opuestos. Yo lo veo más centrado como la parte de adquirir un valor o la antítesis, puede ser, que es como el antivalor. Bueno, entonces se va a ir conformando de esta forma. O sea, por ejemplo, la confianza versus la desconfianza, la autonomía versus la vergüenza y la duda, la iniciativa versus la culpa, la destreza versus la inferioridad, o también lo vamos a ver como la industria versus la inferioridad. Y todas estas 4 van a abarcar la niñez. Posteriormente, identidad versus confusión de roles, la parte de la adolescencia, intimidad versus aislamiento, adulto joven, generatividad versus estancamiento en el adulto maduro, que en su tiempo enmarcaba al adulto maduro como de los 30 aproximadamente, como a los 50, por ahí, como la década de los 50, o sea, de los años 50, ¿no? Y el último estadio, que va a corresponder a la vejez, con la integridad del yo versus la desesperanza. Bueno, primer estadio, pues va más o menos a estar situado con los... Cierro la ventana para que no escuche tanto el ladrido de mis perritos. Un momento, por favor. Listo. De los 0 meses a aproximadamente al año o el año y medio. Bueno, este estadio, la fuerza de la confianza o el valor de la confianza se va adquiriendo cuando el bebé logra satisfacer sus necesidades a partir del cuidado que le dan los demás. O sea, por ejemplo, dependiendo de si aquellos cuidadores logran de manera oportuna satisfacer, no sé, su necesidad de alimentación, de aseo, de higiene, de sueño, de protección, de cuidado, de que se sienta como acogido, querido, importante. Y aquello que genera justamente la desconfianza, pues sería como la privación de esto que acabamos de decir, ¿no? O sea, cuando el bebé va notando que no hay nadie que le ayude a quitar su dolor que siente cuando tiene hambre. O cuando pareciera ser que externamente no hay un apoyo para lograr el confort y poder dormir. Cuando a lo mejor no existe este otro que esté al pendiente del cuidado y que lo quite de algún peligro. Y pareciera ser que también cuando no existe como un deseo
o como un interés de la otra persona, ¿no? Entonces, cuando esto no se da en estas primeras etapas de la vida, lo que sucede es que se vive como esta experiencia de abandono, hay como esta sensación de abandono. Hay como hasta, pues justo como dice el nombre, ¿no? O sea, está esta desconfianza de que a pesar de que yo necesite, pues no va a estar ese otro que pueda hacer el soporte. Dentro estas van a ser las dos fuerzas, ¿no? Que van a estar ahí luchando, la desconfianza con la confianza. Y cuando se supera de manera satisfactoria, por así decirlo, lo que se va a adquirir es la esperanza, ¿sale? La esperanza surge porque estuvo como ese otro que estuvo pendiente de mí. Entonces espero, o sea, de eso, o sea, que cada vez que yo a lo mejor tenga como alguna de estas necesidades, está la esperanza de que alguien va a estar ahí para ayudar a resolverlas. Entonces, esta esperanza también se puede interiorizar, como una confianza también interior. Y también Erik Erikson pareciera ser que propone que hay algunas como frases que va guardando el yo en cada una de las etapas. Y en esta primera etapa es como si se pudiera integrar en su configuración personal una frase similar a esta, ¿no? Yo soy la esperanza de tener y de dar, y que va a ser importante para etapas posteriores y que lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en qué etapa va a ser importante que después él pueda poner en práctica esto, ¿no? Que reconozca que tiene algo y que también puede dar, obviamente también puede recibir, ¿no? Pero esta capacidad de dar a los otros. Y aquí vale la pena aclarar o puntualizar la importancia que también tiene la consistencia, la ritualización, la organización, la rutina, pues en pocas palabras, para generar esto también en el niño. O sea, que haya más o menos establecido una rutina de horas de sueño, de comida, de tiempo como, no sé, del juego, de desplazamientos en el piso, y tiempos de otras cosas. Y no nada más en la infancia, como lo habíamos compartido en los primeros días del semestre, por salud mental, por esa parte de la pandemia y que pasamos más tiempo en casa, es importante mantener nuestras rutinas. O sea, tratar de levantarnos a un horario más o menos fijo, también tener el autocuidado en la parte del aseo, el aseo personal, el vestirnos de verdad con ropa y no quedarnos solo con pijama. No es que sea como fundamental, pero si a lo mejor si tú eres una persona que te gusta arreglarte, pues no sé, te maquillas o te pones el perfume o no sé, te pones una camisa. Eso también va ayudando a que sigas teniendo como esos elementos de seguridad y de estabilidad. Bueno, siguiente estadio sería la autonomía versus la vergüenza y la duda. Estaría aproximadamente situado entre los 2 y los 3 años. Y podemos notar, por ejemplo, que la autonomía viene dada de que el niño empieza a experimentar, por ejemplo, una independencia que le da la marcha, ¿no? O sea, el que él pueda caminar y el que pueda experimentar el mundo, por así decirlo, por sí mismo, a lo mejor ya no con la ayuda de papá o de mamá de la mano. O sea, esta parte de logro, donde puede identificar que por sí mismo se puede desplazar, el haber adquirido también la capacidad de expresión verbal, aunque sea como más, o sea, aunque sea como poco nutrida, a lo mejor su vocabulario, pues es una adquisición que le va dando también el poder de adquirir ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor a través de enunciar cierta palabra, puede él tener agua, tener una galleta si la quiere, el tener algún juguete. Y otro elemento importante que genera como este sentimiento de autonomía es que experimenta control hasta cierto punto
sobre su cuerpo, ¿no? O sea, y esto es dado porque empieza a tener el control de esfínter. Esta parte del control del esfínter, aunque sabemos que llega un punto donde es una cosa involuntaria, o sea, si lo retenemos incluso como adultos, llega un punto donde ya, por más que tú quieras, no se va a poder y va a ser expulsado de tu cuerpo, pues el niño empieza a experimentar que puede tener control sobre ciertas partes del mundo que lo rodea, pero también puede ser su propio cuerpo. Ok, ¿cuándo empieza a experimentar la vergüenza o la duda de sí mismo? Justamente cuando pareciera ser que hay una pérdida del control de sí mismo, ¿no? A lo mejor porque hay una actividad motora que ya no la logró hacer, donde hay a lo mejor dificultad en la comunicación, incluso a lo mejor por las mismas burlas que experimentó por los de su alrededor, ¿no? O sea, quizá cometió algo sin éxito, hizo algo una tarea sin éxito, y a lo mejor el otro se burló, entonces también eso genera como que se cuestione sobre sí mismo, sobre sus capacidades, podría experimentarse incluso hasta desprotegido, desprotegida, sentirse incapaz y no sentirse competente de poder efectuar como alguna cosa, entonces va a dudar como de sus cualidades, de sus capacidades. Como resultado de esta etapa, cuando se da de forma satisfactoria, pues adquiere esta parte de la voluntad. Y la voluntad en el sentido de que tiene la voluntad de aprender, tiene la voluntad de decidir qué hacer, o sea, como que ya esta capacidad de dominio, de poder decidir sobre a dónde va, a qué hora va, con qué juega, con qué no juega, y se va a sintetizar a lo mejor en la parte del yo, como yo soy lo que puedo querer libremente. Pero como una experiencia de libertad donde tú sí tienes injerencia y donde no estás como propiamente como a merced, ¿verdad? De los otros, de los demás. El último que vamos a ver el día de hoy es el estadio de la iniciativa versus la culpa y el miedo. Estará más o menos situado de los 3 a los 5 años, donde va a coincidir ya como a la entrada al preescolar. Parte de lo que se va a adquirir como en esta edad es la diferenciación del género. O sea, por ejemplo, como tú eres niña, entonces te corresponde hacer como estas cosas, ¿no? Como tú eres niño, entonces te corresponde hacer ciertas cosas, incluso como esos conflictos que podría tener un niño o una niña cuando pareciera ser que hay características que no se corresponden por género. Por ejemplo, el preguntarle a algún hombre si es hombre o es mujer porque tiene el pelo largo. O sea, como que a lo mejor dentro de su estructura, lo que puede identificar que suelen usar las mujeres con su cabello, no corresponde a lo que usualmente ha visto de los hombres, ¿no? Entonces, sí puede llegarle a cuestionar eso. O hasta a lo mejor es, oye, pero si tú eres hombre, ¿por qué usas tu pelo de esta forma? Y eso puede ser con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, si en su contexto social a lo mejor se le inculcó quizá que el azul es de niños, y si lo usa una niña, a lo mejor se puede cuestionar el por qué ella está usando tal prenda de ese color, ¿no? Si es más para un género, ¿no? Bien, en esta etapa, si recordamos, pues todavía se sigue perfeccionando sus habilidades motoras, así como su lenguaje. Cada vez es más claro, tiene más sentido y logra comunicar quizá de manera más efectiva lo que desea, lo que piensa, lo que necesita, ¿sí? Como recordaremos, lo que vimos en la etapa de preoperatorio, pareciera ser que también aquí está
poniendo como de relieve esta confusión que puede existir entre los hechos reales, ¿no? Y la fantasía, que va a ser muy propia como de esta edad. Y pues este avance que tiene a nivel cognitivo y a nivel afectivo. Bien, importante en esta etapa, le llamamos o le podemos decir como la tríada familiar. Es decir, que más allá de estos primeros acercamientos que eran como muy íntimos, a lo mejor entre la mamá y el bebé o la bebé, ahora con la presencia del otro, ya cuando puede ser consciente este infante, donde que existe otra persona u otras personas, ¿no? Como el papá, los hermanos, le damos la oportunidad al niño de que tenga una separación afectiva, ¿no? O sea, primero puede ser bien doloroso, ¿no? Mamá no está siempre para mí y eso duele mucho. Pero, a pesar de que duela mucho, le damos como la oportunidad de que pueda involucrarse con otras personas, con terceras personas, que pueden ser la propia familia, pero si hablamos, por ejemplo, de la entrada al preescolar, pues con otros niños que son de su edad y también a lo mejor con otros adultos, ¿no? Como pueden ser el personal de ahí, del preescolar. La virtud que surge cuando se resuelve de manera satisfactoria este estadio es el propósito. Entonces, un niño en esta edad puede sentir que su vida tiene propósito porque es capaz de cumplir sus deseos, ¿no? Y se puede sintetizar o se puede como integrar en el yo, como yo soy lo que puedo imaginar que seré. De hecho, no sé si recuerdan que más o menos a esas edades pueden plantearse o imaginarse qué van a ser de grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las respuestas más comunes que podemos escuchar quizá de niños, niñas de esa edad? O sea, cuando les preguntamos, oye, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿Cuáles son las respuestas típicas que escuchamos de ellos? Como bombero o astronauta y así. Ajá, puede ser el bombero, que el astronauta, ¿qué otra cosa? Bombero, astronauta, policía. No, maestra, yo quería ser Batman. También, o sea, podemos tener esta capacidad de, ¿sí? De visualizarnos como un superhéroe, o a lo mejor sí con esta parte de, yo voy a ser mamá, yo voy a ser papá, yo voy a ser maestro, no sé. Incluso, no sé, o sea, yo quiero ser carpintero, si le llama la atención a algunos oficios, pues también lo podrían llegar a ser, ¿no? Bueno, otra cosa nada más así antes de cerrar es que si se fijan desde esta etapa, vamos moldeando a los niños sobre lo que pueden lograr, lo que pueden llegar a ser, ¿no? En un futuro. Y a veces de manera cultural me parece que sí estamos limitando a veces a las infancias y creo que esto ya empieza a ser como más común, donde como que existe la apertura a lo mejor a que niños y niñas jueguen a lo que quieran, ajá, sin importar que culturalmente esté etiquetado como para un género, ¿no? O sea, por ejemplo, a alguien le puede preocupar esa imagen de un niño que ve que está jugando como si fuera a cuidar a alguien, ¿no? Un bebé, por ejemplo. Pero, y es porque en el imaginario, ¿verdad? Sociales, híjole, no, es que lo vamos a confundir o no, pues puede tomar otras, no sé, o sea, que pueda tener una posición sexual distinta a la que los papás los desean. Y a lo mejor el niño literal está jugando a que es el papá, no precisamente que está jugando a ser una mamá. Y tampoco tendría nada de malo. Y también con la niña, ¿no? O sea, podemos tener ciertos, podemos decir ciertas cosas de la niña que está ahí en la moto. Pero bueno, no, los niños no lo van a tomar como nosotros. O sea, no sé si vieron por ahí también la imagen que circuló donde había un niño que estaba pidiendo como de regalo una cocinita y los papás estaban como súper preocupados porque decían, ay, ¿cómo que una cocina? Eso es como de mujeres, ¿no? Y el niño así como de, no pido la cocina porque sea mujer, sino porque quiero ser chef. Nada que ver.
¿no? Las expectativas que tienen los adultos y cómo entienden los adultos la realidad de los niños y ellos completamente también distinta. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nada? Bueno, pues entonces si no hay dudas ni tampoco aportaciones, pues terminamos la sesión del día de hoy. Espero que me da mucha vergüenza tener que repetirlo, pero otra vez espero que hayan realizado su registro. Bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra.